El Arsenal está firmando uno de los mercados de fichajes más ambiciosos de los últimos años. Martín Zubimendi, Noni Madueke y ahora Víctor Gyökeres. Pero ¿son realmente estos movimientos los que acercan al equipo de Arteta a lo que busca? Pues hoy aquí vamos a repasar todos estos traspasos y a analizar cómo están construyendo una plantilla para competir por todo. Yo soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Arsenal y concretamente, muchachos, de su mercado, porque ya podíamos presuponer al principio del verano que iban a tener unas cuantas cosas que hacer los Gunners y la realidad es que en un par de semanas han cerrado bastantes cosas y han completado tareas pendientes, así que hoy vamos a comentarlo todo. Vamos a hablar de Gyökeres, vamos a hablar de Noni Madueke y del resto de fichajes, y para hablar de ello pues nos hemos traído a alguien aquí que ya es de confianza, que ya se han pasado por el canal anteriormente y que de otra cosa no lo sé, pero del Arsenal sabe un rato. Adrián Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí y hablar del mercado, que ya sabes, es algo que nos apasiona a muchos y que bueno, que es la previa, ¿no? Para lo que viene después, que es la temporada y que ya hay ganas, aunque acabemos de acabar el Mundial de Clubes. La realidad es que el mercado siempre mueve muchas cosas, muchos rumores, cosas interesantes, pero hay que decir que la situación del Arsenal pues era especialmente interesante, para la redundancia, porque pues venía de la temporada pasada quedarse a las puertas de la Champions en las semifinales, otra vez en Liga se acabó descolgando un poquito al final, pero dando la sensación de que faltaba algo. Las posiciones que había que reforzar estaban bastante claras y ha hecho su trabajo, así que vamos a comentar un poco pues todos los fichajes en general. Antes de ir con el vídeo, como siempre, recordar a la gente que se puede suscribir, que estamos pues creciendo y que es la mejor forma de apoyar este contenido si les mola. Y yo quiero hablar primero pues del nombre que más ha sonado en las últimas horas, en tema mercado Premier League, en tema mercado Arsenal, prácticamente el fútbol europeo, que es Víctor Gyökeres, que está prácticamente cerrado. Una pequeña aclaración, y es que en el momento en el que se está grabando este vídeo, a 15 de julio, todavía no está cerrado, no tenemos Chilwell de Fabrizio Romano, pero todas las informaciones apuntan a que es cuestión de horas que esto se acabe de cerrar, porque los agentes del propio futbolista están ya en Londres. Habría cerrado por unos 63 millones y medio de euros más 10 en variables, y un fichaje que pues ha traído cola porque pues evidentemente en los últimos meses los dos grandes nombres que se habían relacionado con la delantera del Arsenal para reforzar esa posición eran Benjamin Sesko y Víctor Gyökeres. Finalmente el Arsenal se acaba decidiendo por el sueco y pues todo apunta a que es una cuestión de querer rendimiento inmediato. Adrián, no sé qué te parece a ti la decisión de Andrea Berta y compañía de apostar por Víctor Gyökeres. A mí, yo lo he ido diciendo durante todo el mercado. A mí la decisión de firmar a Víctor Gyökeres no me apasiona, digamos, no es mi delantero favorito. De hecho, cada vez que lo he visto me ha gustado menos que el anterior. Dicho esto, creo que es un jugador por el que el Arsenal tiene que apostar si realmente confía en que el rendimiento va a ser inmediato. Es decir, ah, yo soy una persona que pienso mucho en el proyecto y creo que acertar en las piezas cuando no tienes seguramente el dinero infinito que tienen otros es más importante a veces que buscar ese rendimiento inmediato, que es fútbol. O sea, nunca sabes cuándo te lo puede dar un jugador u otro. Un ejemplo que me viene a la cabeza ahora es el Chelsea cuando ganó la Champions y firmó a Romelu Lukaku pensando, bueno, es que encima le añadimos a Lukaku, pagaron 100 kilos y luego al año estaba Lukaku en Nápoles, si no me equivoco, y había sido un desastre, ¿no? Quiero decir que no siempre en el fútbol 1 más 1 es 2, y en este sentido no estoy yo convencido de que Gyökeres vaya a ser la pieza que al Arsenal le falta por su estilo de juego, ¿no? Creo que es un jugador que se adapta poco a lo que el Arsenal viene haciendo y a lo que el Arsenal ha venido necesitando. Dicho esto, es fútbol, 1 más 1 no da 2, repito, y además los entrenadores tienen la capacidad para cambiar a ciertas dinámicas ofensivas en este caso, para adaptar el jugador al equipo y adaptar al equipo al jugador, ¿no? Entonces,
Bueno, vamos a ver qué tal. Creo que el precio no es un precio altísimo para un jugador que ha metido casi 100 goles en otros 100 partidos en Portugal. Vamos a ver qué ocurre. Como digo, no es mi delantero favorito, pero bueno, si es la apuesta del cuerpo técnico, creo que se han ganado la, el beneficio de la duda, ¿no? Con sus decisiones en los últimos años. A ver, es que si evaluamos el encaje táctico, al final siempre nos venía el mismo nombre a la cabeza en estos últimos meses en los que se han estado rumoreando. Incluso en el verano pasado también se llegó a rumorear. Nos venía siempre a la cabeza el nombre de Benjamin Sesko, por potencial, por el tipo de futbolista que es, un futbolista, pues aunque ya bastante asentado en la élite, todavía con cierto desarrollo por delante. Y sorprendió un poco que al final acabaran decidiéndose por Gyökeres por varios casos, ¿no? En principio, o sea, en primer lugar, la táctica, como ya hemos dicho, la edad, es un futbolista de 27 años que ya no se va a revalorizar, ya no vas a posiblemente no, seguro no lo vas a poder vender ni recuperar gran parte de la inversión económica que hagas. Entonces, si lo vemos así, cuadra que quizás lo hayan hecho porque, bueno, no es un futbolista que tácticamente encaje, no tiene ese perfil de Benjamin Sesko como un delantero pues que vaya también por arriba, que sea un perfil más asociativo, pero es un goleador puro, es un goleador nato. Y yo creo que al final lo que busca el Arsenal es eso, ¿no? Pues competir, o sea, quiere dar el salto ya, lleva varios años quedándose a las puertas y quizás por eso se deciden por Gyökeres, porque aporte esa cuantía y esas cifras goleadoras y dejen al Arsenal ya en la línea y no a punto de cruzarla. Claro, sí, al final esto a veces es sencillo, ¿no? Si llega y mete 30 goles en Liga, habrá valido la pena. Encaje tácticamente o no encaje tácticamente, ¿no? Entonces, al final, lo vimos también con el Manchester City, aunque yo creo que la comparación es un poco complicada, porque creo que Gyökeres no está a nivel de Haaland, pero bueno, al final la situación es un poco sencilla y un poco parecida en el sentido de un futbolista que teóricamente sobre el papel, tácticamente no encaja, pero que luego te aporta algo que tiene un valor incalculable y que no digamos, depende tanto de la táctica, que es el gol, ¿no? Y al final, el fútbol va de goles, el fútbol va de ganar, y si Gyökeres llega y mete esos goles necesarios que no han metido Havertz o que no ha metido Gabriel Jesús, pues su fichaje habrá valido la pena, ¿no? Y es así de sencillo. No sé hasta qué punto pueda trasladar esos goles de Portugal a Inglaterra, ya no tanto por el nivel de Portugal o el nivel de las defensas en Portugal, que también, sino porque creo que el tipo de gol, el contexto de gol que ha metido en Portugal Gyökeres es difícilmente, digamos, movible al contexto del Arsenal en Inglaterra, al menos, ¿no? En Champions League lo veo más fácil porque los equipos se te abren más, pero en Inglaterra es que en Inglaterra a Arsenal, a Manchester City y a Liverpool a veces cogen y se nos cierran y ya está, y no hay más. Y a partir de aquí pues empieza un partido de 90 minutos en el que tú tienes que tratar de, como puedas, abrir esa puerta, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto Gyökeres va a poder trasladar esos goles con espacios, con carreras, con desmarques a la liga inglesa. Ojalá que sí. Ojalá nos descubra una versión de Gyökeres letal en el área, con ese olfato goleador que parece tener, ¿no? O sea, porque esa es otra cosa, no... Al menos la sensación que a mí me ha dado viendo varios partidos suyos, analizándolo, es que no es un jugador letal, a pesar de tener tantos goles. Creo que es un jugador que ha tenido mucho volumen de oportunidad, y en ese volumen de oportunidad él ha metido muchos goles, ¿no? Pero también ha fallado mucho. Lo que pasa que, evidentemente, cuando tienes 12, si metes 6, has metido 6 goles. Pero has tenido 6. Has tenido 6 más que no has metido, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué punto poder trasladar ese volumen de oportunidades a Inglaterra que le permitan tener los suficientes errores como para que los goles que meta los suficientes goles como para que los errores que meta no tengan demasiada importancia, ¿no? Mencionabas lo de los contextos de partido en los que se le cierran al Arsenal y yo creo que es una de las cosas que más le costó, las últimas temporadas, pero hay un par de partidos en la primera mitad de la última temporada en la que da la sensación, recuerdo uno contra el Fulham, en la que cuando se le cierran los equipos atrás le cuesta mucho generar, y ahí es cuando el perfil de ese delantero goleador que ataca bien el área
puede venir bien, pero claro, sí es verdad que Gyökeres viene también de un contexto muy distinto en el que los espacios son fundamentales, y en ese tipo de contextos en los que el Arsenal se le cierran los equipos atrás, de espacios hay pocos, entonces tiene que ser más un ganador de duelos y un goleador en el área, y veremos si consigue adaptarse a eso, porque la realidad es que sí da la sensación de que el Arsenal lo que necesitaba era otro perfil de delantero, pero yo tampoco sé si a lo mejor podemos esperar una readaptación del propio futbolista para acoplarse ahí. No lo sé. También es verdad que va a tener, yo creo, menos espacios para atacar, pero va a tener que atacarlos igual con el mismo hambre, y quizás eso es lo que huele el Arsenal. Hablábamos de contextos cerrados y ya cambiamos un poquito de tercio, pensando en que, bueno, a pesar de que yo creo que quizás no encaje tácticamente tan bien como parece a priori, pues tú lo has dicho, si mete los goles ya está. Otro futbolista que ha sonado muchísimo en las últimas semanas, en los últimos días, y se ha hablado mucho de él, es Noni Madueke. Es un futbolista que ha firmado por el Arsenal, 50 millones de libras ha pagado el Arsenal por él. Después tenemos el precedente de Kai Havertz llegando por 75, ahora Noni Madueke por casi 60 millones de euros al cambio. Y un futbolista que da la sensación de que por el perfil que es, sí puede llegar a ser útil, porque ya viene necesitando el Arsenal desde hace tiempo un sustituto de Kai Havertz, de Bukayo Saka, pero ha ido a fichar a un mercado caro y además a un futbolista que quizás no vale el precio que se ha pagado por él, porque sí es cierto que puede actuar bien como extremo derecho por detrás de Saka y es un buen suplente, es útil porque además puede jugar en banda izquierda, pero con la necesidad imperiosa que tenía el Arsenal de mejorar el extremo izquierdo, ¿crees que tiene mucho sentido la operación de Noni Madueke? Sí. No, la verdad que no. Yo quiero pensar que Arteta, que lo ha visto y que le gusta, porque tengo constancia de que le gusta mucho, no solo porque lo ha fichado, tengo mis fuentes por ahí, tengo constancia de que le gusta mucho. Quiero pensar que ha visto en él algo que el resto no estamos viendo, ¿no? Creo que es a Madueke un futbolista interesante en el sentido de ser un jugador de mucho atrevimiento, mucho buscar al defensor, mucho echarse el equipo a la espalda, mucho volumen de acción, pero no sé hasta qué punto todo eso vale el dinero que ha pagado el Arsenal. Es decir, a mí me traes a Madueke por 20 kilos para ser suplente y para, digamos, activar el partido en 1 minuto 70 cuando las cosas igual se han encallado y, oye, me pongo de pie y te aplaudo, ¿no? Me lo traes por casi 60 millones de euros o unos 60 millones de euros cuando igual acaba siendo extremo izquierdo titular. A mí se me queda muy corto, a mí. Habrá que ver. También es verdad que es un jugador que tiene 23 años, que lleva 2-3 años en la élite del fútbol inglés, habiendo sido también un futbolista interesante en Holanda, a pesar de lo que eso conlleva. Y creo que es importante tener en cuenta eso de cara a ver que puede estar a punto de dar un salto interesante en su carrera, ¿no? Esa es la sensación, que el club cree que él está a punto de dar un salto a nivel cualitativo que hasta ahora no ha demostrado que fuese a dar, ¿no? Yo es lo que pensaba cuando se cerró, que ellos, pues hay algo que ven desde la directiva, desde la dirección deportiva, desde Arteta, desde el cuerpo técnico, algo ven en Noni Madueke que el resto no ha visto todavía. Está claro que es un futbolista, es que no sé si se puede decir mejor, como lo has mencionado tú, interesante, pero hasta ahí. Claro, por un futbolista interesante que pues puede que todavía tenga cierta proyección por delante y que pueda crecer, no pagas 60 millones de euros, porque al final eso, o sea, bajo mi punto de vista es un futbolista que en la toma de decisiones todavía tiene pues mucho por mejorar, que tiene un carácter a veces ciertamente individualista que no sé si me encaja del todo con pues la filosofía que tiene un poco el Arsenal como club y en lo que pues la buena relación que hay en el vestuario, lo que se ha estado trabajando estos años, y más si cabe porque, bueno, al principio sonaba con que podía esto entorpecer de alguna forma la renovación de Ethan Nwaneri, lo cual sí que hubiera sido pues una catástrofe absoluta bajo mi punto de vista,
pero parece que esto avanza. De todas formas, sí que es verdad que lo de Noni Madueke es que si fuera un extremo que todavía estuviera mucho más probado en banda izquierda, o que en los partidos que ha jugado en el Chelsea en banda izquierda, pues se le hubiera visto algo diferente, pues tendría más sentido, porque por el precio de bueno, pues compras a uno y tienes a un suplente de Bukayo Saka y además un extremo izquierdo titular que te rinde, pero es que todavía no ha hecho nada excesivamente especial en la banda izquierda cuando ha jugado ahí con el Chelsea. En banda derecha es un buen suplente, pero es muy caro para ello. No sé si tiene demasiado sentido, la verdad. O sea, para mí cuando salió la noticia yo comenté que el tema del contexto era muy importante. O sea, el contexto tiene que ser ideal para que un jugador así te encaje, ¿no? Y el contexto tiene que ser el precio, tiene que ser su rol y tiene que ser varias cosas que creo que hasta ahora no encajan en lo que es el fichaje de Madueke, ¿no? A partir de ahí estamos en lo mismo. Un fichaje lo hace bueno el rendimiento del jugador. Si mañana Madueke se vuelve Desiree Doué y empieza a tener un rendimiento espectacular, pues es que no habrá más. Es que no habrá más. Será un jugador interesante y que el Arsenal habrá robado a Chelsea, ¿no? Sí, o sea, al final es que cumpla con... Bueno, que básicamente que cumpla con las expectativas que yo creo que desde el club se tienen con él. Y ya está. Porque de todas, a priori parece que es un futbolista que está sobrepagado, pero hay que ver lo que acaba sucediendo. Visto así, ya que estamos hablando del propio Noni Madueke y de la inversión que ha hecho el Arsenal, porque de momento ya han sido oficiales Christian Norgard, Martín Zubimendi y Kepa. Madueke está prácticamente cerrado, de este sí tenemos el Here We Go. Como ya hemos mencionado antes, todavía no sabemos lo que va a pasar con Víctor Gyökeres, pero parece prácticamente de todas que va a acabar dándose su fichaje por el Arsenal. Y Cristian Mosquera, procedente del Valencia, también tenemos el Here We Go de Fabrizio Romano a la espera del anuncio oficial. Todo esto suma un total de 250 millones de euros de gastos del Arsenal en este mercado de fichajes. Está claro que estás en una liga muy competitiva y que vienes de un contexto en el que el City se ha gastado una millonada en su reconstrucción, que el Liverpool viene también de pagar pues 130 millones de euros por Florian Wirtz, que cuando hay talento diferencial, este tipo de equipos lo fichan y por ese dinero. Es lo que lleva haciendo también el Arsenal en los últimos años y es la situación en la que tiene que equipararse para poder competirle de tú a tú a estos equipos. Ahora bien, a partir de estos 6 futbolistas que hemos mencionado, ¿tú crees que todavía hay posibilidades de que llegue un extremo izquierdo? Yo creo que la operación por el extremo izquierdo va a ser simplemente, se va a dar si hay una salida. O sea, no creo que haya otra opción. Creo que el Arsenal ahora debe fijarse mucho en el tema de las salidas, gente como Zinchenko, como Fabio Vieira, como veremos si Jakub Kiwior, que yo no lo sacaría, pero claro, si te vienen y te ofrecen 35 o 40 kilos, te lo tienes que sacar, ¿no? Y así, una serie de gente, Reiss Nelson, por ejemplo, que es canterano y todo va a ser beneficio. Una serie de gente que creo que tiene que salir y a partir de ahí reducir la diferencia, ¿no? entre gasto y beneficio para poder ver si es capaz de asumir ese fichaje de Eze o de Rodrigo, ¿no? Que al final son los que suenan. Creo que tiene más sentido Eze que Rodrigo por un tema de capacidad para actuar en las dos posiciones, tanto de interior como de extremo, pero creo que el nivel al que te puede llevar Rodrigo, si sale como yo tengo en mi cabeza que puede salir, te transporta directamente a otro nivel, ¿no? Entonces, ahí el Arsenal tendrá que decir. Yo creo que es lógico, que lo lógico será que Martinelli, si tiene esa oferta grande que todos pensamos que puede llegar a tener, sea el que salga, porque Trossard al final a su edad no creo que nadie ofrezca más de 25 kilos y con eso no firmas a Rodrigo, ¿no? Entonces creo que el Arsenal lo que ha hecho esta temporada es de momento no dar ese salto tan grande que todos pensábamos que podía dar con sus fichajes, pero sí ha hecho crecer el nivel medio del equipo, ¿no? Y entonces creo que la temporada pasada el Arsenal demostró tener un 11 titular top, a falta de seguramente ese extremo izquierdo. Creo que demostró también una profundidad de banquillo muy interesante, pero seguramente no tan top.
pero muy interesante porque al final tuviste que tirar toda la temporada de profundidad de banquillo, con las lesiones de Saka, de Havertz, de Gabriel, de Odegaard, y me puedo tirar así un rato. Y creo que lo que ha hecho el Arsenal es buscar jugadores para para tener la sensación de, vale, estoy cubierto. Y ahora vamos a ver si somos capaces de dar ese salto, porque no creo que Gyökeres sea el salto con Havertz, creo que Zubimendi sí es un salto en medio campo. Veremos si hay ese salto también en la banda izquierda o nos conformamos con Madueke, Martínez y Trossard a ver qué sale de ahí y, digamos, tomamos el riesgo un año más de no acabar el trabajo y ver qué ocurre. Yo creo que el Arsenal tiene que darse cuenta de que el trabajo hay que acabarlo. Y en ese sentido, por eso en ese sentido creo que el fichaje de Madueke se ha dado de una forma un poco extraña y puede estar indicándonos que igual no hay un fichaje para el extremo izquierdo y se cuenta con Madueke como ese extremo izquierdo titular, ¿eh? Porque si no, para mí tiene poco sentido no haber llevado a cabo ese fichaje del extremo izquierdo ya o que esté súper avanzado, porque creo que absolutamente todos, una vez Zubimendi está cerrado, creo que absolutamente todos pensábamos que antes incluso que el 9, ese fichaje que podía dar el salto de calidad al Arsenal era el extremo izquierdo. A ver, es que al final tenía un par de posiciones por cubrir el Arsenal. Bueno, con la marcha de Thomas subamos el pivote, pero sobre todo yo creo donde más carencias se vieron la temporada pasada eran en la delantera y en el extremo izquierdo. Pero da la sensación de que, bueno, dentro de lo que cabe, pues el Arsenal tenía que ir mejorando poco a poco, paso a paso en el proyecto de la mano de Arteta, que lo ha ido haciendo todos estos años, que cada vez ha estado un pasito más cerca, que en Champions ya ha llegado a semifinales, que dando pasos, ¿no? Un poquito cada vez más hacia adelante, pero que sí que falta algo. Y en esa ausencia del delantero y del extremo izquierdo, pues yo sí pienso que el fichaje de Gyökeres, pues ahora mismo es uno de los mejores goleadores de Europa. Siempre nos quedará la duda de cómo va a rendir y se nos quitará pronto. La despejaremos pronto sobre cómo va a rendir en una liga importante, en una liga mucho más competitiva que en Portugal, pero a mí sí que, o sea, sí tengo la sensación de que sin una venta no puedes traer un extremo izquierdo, pero sí se me quedaría algo cojo el equipo si no consigues traer a otro extremo, porque sí es verdad que tiene sentido la compra de Madueke como un perfil que puede actuar mucho en ese extremo izquierdo, pero aún así yo creo que ahí necesitas a un futbolista realmente determinante, que no va a llegar posiblemente sin ventas, pero que te ayudaría a dar ese salto competitivo. Aún así, bueno, dentro de lo que cabe, o sea, has fichado a un pivote top, seguro top 5 mundial en su posición. Has traído a un tío que es una máquina de hacer goles, básicamente, en pocas palabras. Has traído un extremo versátil de aquella manera, porque has sobrepagado. Posiblemente acabes renovando a Izan Nwaneri. Has traído a un central con proyección que te puede además suplir a los titulares cada tanto e incluso tener un rol importante si se da la situación, y ya tienes una base bastante seria. Entonces, dentro de lo que cabe, yo creo que estamos pues bastante más adelantados de lo que estábamos el año pasado, ¿no? Sí, es que es eso, que al final yo creo que el Arsenal necesitaba como pulir ciertas aristas, pero no hacía falta, digamos, necesitaba, lo que decías tú, 3 operaciones a corazón abierto, que son pivote, delantero, extremo izquierdo, y luego pulir un poco las aristas, ¿no? Creo que el Arsenal ha hecho todo el trabajo y le falta ese puntito. El problema es que el Arsenal se caracteriza por, en los últimos años, no acabar nunca el trabajo. Y ahí está el problema. Y está el problema porque te has dejado 50 kilos o 60 kilos en un jugador antes de pulir ese trabajo, ¿no? Antes de, acabar esa operación a corazón abierto. Entonces, creo que es importante, o sea, creo que será decepcionante si el Arsenal acaba el mercado sin ese extremo izquierdo titularísimo y, digamos, volveremos a tener esa sensación de me ha faltado algo, ¿no? Y en eso estamos. Yo quiero pensar que la operación por un extremo izquierdo se va a dar. No sé si va a ser Rodrigo, porque claro, si Rodrigo te piden 100 kilos no vas a firmar a Rodrigo. Si te piden 70 más 15, y un invento, es diferente.
está el tema de Eze, que en principio tiene una cláusula y el Arsenal quiere pagar por debajo de la cláusula. Otra cosa que sorprende, ¿no? Porque tú has pagado una millonada por Madueke, por el Madueke que todos conocemos, no por el Madueke que ve Arteta. Y ahora te quieres dejar menos dinero en la cláusula de Eze. O sea, a mí me encajaría más, y creo que al 90% de la gente que ve el fútbol de la misma forma que yo, encajaría haberme dejado antes el dinero por Eze que por Madueke. Entonces, hay algo ahí que nos estamos perdiendo y que en algún momento espero que descubramos, que nos va a ayudar a entender el porqué de la prisa y del pastizal gastado en Madueke, y ojalá sea que Madueke está a punto de explotar y va a ser eso, un Leroy Sané en potencia, en el sentido de jugador que te puede actuar en ambas bandas, jugador que te puede servir tanto de inicio como de recurso en minutos finales, jugador capaz de generar desde estático y de crear oportunidades a mansalva. Y a ver, igual hay una conexión Madueke-Gyökeres que no esperamos y que acaba dándole a Arsenal los títulos, ¿no? Sí, a ver, yo también, o sea, estoy como tú y creo que prácticamente cualquier fan del Arsenal lo pensará igual, en el sentido de no valía más la pena hacer una inversión importante de, oye, si me tengo que gastar, o sea, te has gastado 60 millones de euros prácticamente en Noni Madueke, no sé si hubiera valido la pena quizás pagar 20, 25 más, si hubiera llegado a esa cifra Real Madrid, que no lo sé, por Rodrigo, y entonces ahí sí, a partir de ahí evaluamos un suplente para Bukayo Saka que pueda ser versátil en ambas bandas y haces una apuesta de mercado. Y ahí sí que pues te vas al mercado y te fijas, me lo invento, no sé, porque no se ha relacionado otro tipo de nombres de ese perfil, pero se ha marchado Johan Bakayoko, extremo del PSV, al Bayer Leverkusen, al Leipzig, finalmente ha sido por 20 millones de euros. Quiero decir, ahí sí me parece una apuesta en la que pues tú tras ese futbolista no va a tener un protagonismo pues demasiado excesivo, pero va a ser ese perfil de, oye, pues puedo actuar como suplente de Bukayo Saka y demás. Y apostar fuerte por el extremo izquierdo, que es la sensación de que, bueno, has traído un delantero goleador, has traído uno de los mejores pivotes del mundo, y a pesar de ello te has seguido dejando la tarea del extremo izquierdo, y veremos si no se arrepiente el Arsenal al final de la próxima temporada. Ahí ha quedado eso, la verdad, un análisis bastante completito de todo lo que ha sido este mercado, y que todavía no ha acabado, hay que decirlo. Veremos si hay alguna venta importante y la comentaremos en el futuro, pero bueno, esperemos que no tengamos que arrepentirnos de la no compra de un extremo izquierdo en caso de suceder por parte del Arsenal. Adrián, un placer tenerte por aquí para hablar de los Gunners, como siempre. Un placer, y nada, lo de siempre, analizamos a final de mercados y ahí sabremos si podemos evaluar como buena o no la compra de Madueke. Estaremos en contacto y a ver si no tenemos que, como ya he dicho, arrepentirnos de que no haya traído a nuestro izquierdo el Arsenal. Nada, muchachos, ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí os podéis dejar un like, os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido, y ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.